Amén. Bendecidos. A esta palabra le puse como título: No juegues con el fuego. Y el Señor habló a mi vida en esta semana con una historia muy conocida, pero muy conocida, de esas que nos contaban en la célula de niños, la historia de Sansón. Eso es lo lindo. Yo a veces cuando leo la palabra y Dios me habla a través de una historia tan conocida y que conocemos tanto, eso es lo lindo de la palabra, que siempre Dios te puede hablar de una forma diferente. Amén. Nunca cierres tu corazón, porque lo digo por experiencia propia. Me ha pasado por ahí que cuando quizás ha subido a predicar a alguien, empieza contando una historia que todos conocemos y nada, ¿qué más me puede decir Dios de esta historia? La escuché miles de veces. Nunca hagas eso, porque Dios te puede hablar con una palabra miles de veces. Amén. Como dice nuestro apóstol Marcela, siempre tenemos que estar con un corazón expectante. Porque si venís con un corazón cerrado, con un corazón duro, vas a entrar y te vas a ir como viniste. No va a suceder nada. Amén. Y leyendo la historia de Sansón, que se encuentra en Jueces, son 3 capítulos, del 13, 14, 15 y 16, son 4 capítulos. A través de la historia, Dios hablaba a mi vida, y si bien, como dije al principio, es una historia que conocemos todos, creo que la mayoría conocemos solo la parte final, ¿no? Como que linkeamos ahí Sansón con Dalila, corte de pelo, sin fuerza, se va a la cárcel, Dios le devuelve el pelo, se muere. Eso es lo que conocemos de Sansón, ¿no? Se muere junto con los filisteos, ¿no? Eso es lo que conocemos de Sansón. Pero si leemos la historia, hay muchas cosas que podemos aprender de este personaje de la Biblia. Amén. Y antes de hablar de lo que sucedió en el final con la historia de Sansón, quiero que hablemos de quién era Sansón. Y quiero que hablemos de por qué el enemigo se ensañó tanto en querer destruir a Sansón, ¿sí? Si leemos los primeros capítulos de la Biblia en Jueces, nos enteramos y nos damos cuenta que la mamá de Sansón era estéril. Dice la palabra de Dios que se le aparece un ángel y le dice: vas a conseguir un niño. Y ese niño no va a ser cualquier niño. Dice, ese niño va a ser nazareo de nacimiento. Y ahí viene la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es ser nazareo? Y si bien yo tenía como algo de información de lo que era ser un nazareo, en el momento que se le aparece el ángel a la mujer también iba a tener que cumplir con estos requisitos. Ser nazareo es un voto, es un pacto. Es un pacto que se hacía en ese tiempo. Y ser nazareo viene de la palabra hebrea que se dice nazir, que significa apartado, consagrado, escogido. ¿Sí? O sea que Sansón no eligió ser nazareo. Dios le impuso a Sansón que iba a ser un nazareo de nacimiento. ¿Sí? Y todos conocemos a Sansón, también conocemos la historia de que él, cuando mató a un león con sus propias manos, cuando venció y mató a 1000 filisteos con una quijada de asno, y cuando derribó las puertas de una ciudad entera y se las llevó en el hombro. Y no tan solo eso, la Biblia dice que Sansón fue juez durante 20 años. O sea que Sansón era una persona importantísima. Sansón era una persona influyente en su época, en su generación. ¿Sí? Ahora, ¿qué era ser un nazareo? Si nosotros nos vamos a la Biblia, en el libro de Números, capítulo 6, están todos los requisitos que tenía que tener un nazareo. ¿Sí? Pero habían 3 señales, 3 cosas que tenía que cumplir a rajatabla una persona así.
La primera de todas, no beber vino ni nada de la vid. Dice la Biblia que era una renuncia voluntaria al placer carnal. Un nazareno no podía tomar vino ni comer nada de la vid. Ese era uno de los requisitos. El segundo requisito era no acercarse a nada que esté muerto. La Biblia especifica que ni siquiera cuando moría su papá o su mamá podía acercarse. No podía tener contacto con nada que esté muerto. Ese era el segundo. Y el tercero, no pasar navaja sobre su cabeza. El cabello largo en esos tiempos, que era tan largo el cabello que se hacían trenzas, que en su tiempo se llamaban, creo que se llamaban guedejas o algo así, no recuerdo bien la palabra, pero tenían el pelo muy largo y al tenerlo tan largo se tenían que hacer trenzas. Eso era una muestra. Cualquier persona que veía a alguien con el pelo largo y con trenza, sabía, ese muchacho es apartado para Dios. Esa era la señal externa de que esa persona tenía un pacto con Dios. Amén. Y ahora, leyendo estas tres cosas, algo me llamó la atención. A ver si nos damos cuenta todo. Algo me llamó la atención. Hay una similitud entre estas tres cosas y la identidad que recibimos cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Estas tres cosas son el fundamento de la identidad que recibimos cuando aceptamos a Jesús. Veámoslo desde este punto. No beber vino ni nada de la vid. Como dije al principio, era una renuncia voluntaria. El nazareo y cualquier persona que recibe a Jesús sabe y tiene que tener presente que hay cosas que todo el mundo puede hacer, pero que yo no las voy a hacer porque entiendo que fui apartado. Hay cosas que todo el mundo elige hacer, que allá afuera eligen hacer, pero que yo, como entiendo, como se me reveló, que fui apartado antes de la fundación del mundo, no las hago. Amén. La segunda cosa, no acercarse a nada que esté muerto. No tan solo el nazareo no se acercaba a nada que esté muerto. El camino, la vida, las decisiones, las actitudes de una persona de ese tiempo que era nazarea, tenía que estar siempre del lado legal, siempre del lado de la vida, siempre del lado de la luz. No se podía, no tenía que ver nada que ver con la muerte. Tenía que ir siempre por el lado de lo legal, siempre por el lado de la luz, siempre por el lado de lo bueno. Esa es la segunda cosa. Hay una similitud tremenda con la identidad que recibimos. Fuimos llamados a ser nazarenos. La tercera cosa, no pasar navaja sobre su cabeza. Ahora, no malinterpreten, no quiero decir que todos andemos con el pelo largo, con las trenzas. Yo no podría, claramente. Pero lo que quiere decir esto, si lo traemos a nosotros ahora, es que lo que está adentro, si yo verdaderamente tengo un pacto con Dios y Cristo está dentro mío, sí o sí tiene que haber señales internas, porque el cambio es de adentro hacia afuera. Hacete una pregunta ahí. ¿Estás reflejando a Cristo verdaderamente? Las personas que te rodean, cuando te ven a vos, ¿lo ven a Jesús? ¿Lo ven a Cristo? Ahora, al punto que quiero llegar. Todos los que estamos aquí sentados, absolutamente todos los que son hijos de Dios, cuando entraste a este lugar o cuando recibiste a Jesús en tu corazón, lo aceptaste como tu Salvador, inmediatamente se te impone
una sala especializada. Quiero que vayamos a leer Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Antes que existiera el tiempo, antes que existiera el universo, antes de que existieran los mares, la montaña, incluso antes que tus papás se conocieran, Dios te apartó con un propósito específico. Así como Sansón. Jeremías 1:5 también dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Tu llamado no comenzó el día que atravesaste la puerta. Tu llamado comenzó antes de la fundación del mundo. Y déjame decirte que vos no elegiste a Dios. Dios te eligió a vos. Porque muchos tenemos la idea de que no, bueno, como ya probé de todo, bueno, voy a probar con Dios a ver qué sucede. Déjame decirte que vos no elegiste a nadie. Él te eligió a vos. Amén. Hay eternidad dentro tuyo. Si Dios te eligió antes de la fundación del mundo, la única posibilidad es que haya algo eterno dentro tuyo. Y como el enemigo sabe que dentro de tuyo hay algo eterno, que detrás tuyo hay generaciones poderosas, es por eso que se ensaña tanto querer destruirte. Es por eso que el enemigo maquina día y noche para poder hacerte fracasar. Muchas veces los únicos que pensamos que esto es un juego es nosotros. No nos estamos dando cuenta que esto no es un juego. Como dice la palabra, Él vino a matar, a robar y a destruir. Y si no lo tomamos en serio, si no se nos hace luz que dentro de nosotros hay eternidad y que yo nací con un propósito específico, que a través tuyo Dios va a llegar a tu familia, que a través tuyo Dios va a impactar la economía, que a través tuyo Dios va a impactar el deporte, que a través tuyo Dios va a impactar tu lugar de trabajo, tu escuela, tu universidad. Si verdaderamente no entendemos que fuimos apartados desde antes, y si no se nos revela de que somos alguien importante, así como lo era Sansón. La historia de Sansón es la historia de una persona sumamente extraordinaria, porque era un nazareo. Por ahí se olvidaba que era un nazareo. Pero es la historia de una persona extraordinaria que tomó decisiones ordinarias. Una persona que se le había revelado quién era y qué tenía que hacer, pero así todo decidió tomar decisiones equivocadas. Y hay 4 decisiones que tomó Sansón, que de eso quiero que hablemos, que lo llevaron, cada decisión lo llevó a otra, y esa a otra, y así hasta caer por el precipicio. Y quiero que nos basemos en esas 4 cosas. La primera decisión tomó mal Sansón, eligió mal sus relaciones. Si después quieren, pueden leer la historia de Sansón cuando lleguen a su casa, pero nos damos cuenta que a través de la historia, Sansón siempre se enamoró ¿de qué? De filisteas. ¿Quién eran los filisteos? El enemigo número 1 de Israel en ese tiempo. Sansón siempre se enamoró de filisteas. Primero fue una mujer en Dinab, luego fue una prostituta en Gaza y finalmente fue Dalila. Cada relación que tuvo Sansón lo llevó un pasito más cerca del precipicio. Ahora, el problema no es enamorarse.
porque todos nos vamos a enamorar algún día. El problema es que Sansón se enamoró de personas equivocadas. Y cuando hablo también de relacionarse, hablo de que Sansón abrió su corazón a las personas equivocadas. Sansón siempre eligió personas que no estaban acorde o que no entendían del pacto que él tenía con Dios, de la intimidad que él tenía con Dios, de la misión que tenía Sansón con Dios. Siempre eligió mal sus relaciones. Segunda de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ahora, no malinterpreten, ¿eh? No quiere decir que cuando yo me bajo del auto nos tenemos que meter rápido a la iglesia para no hablar con nadie. No, no, no. Porque Jesús cenaba con pecadores. Jesús cenaba con prostitutas. Jesús hablaba con los leprosos. El tema es si dejo que mi círculo influencia a mí o yo estoy influenciando a mi círculo. Y una cosa, no existen relaciones neutrales. Una amistad, una relación, un familiar, o te aleja de Dios o te acerca a Dios. No hay punto medio. Una relación o te acerca a Dios o te aleja. Mucho cuidado con quién nos relacionamos. Y cuando digo relacionar, vuelvo a aclarar, no es no juntarme a compartir, sino es si dejo que esa persona me influencie a mí o yo estoy influenciando a esa persona. Y hablo desde la experiencia, porque creo que ya lo he contado, pero bueno, como dice nuestro apóstol, el público se renueva. Durante mucho tiempo, yo prácticamente nací en la iglesia. O sea, yo no sé lo que es no venir un domingo a la iglesia. Toda mi vida prácticamente estuve en la iglesia, pero hubo cierto tiempo de esos años en la iglesia que yo era una persona en la semana y los domingos era otra totalmente diferente. Era literalmente un hipócrita, porque eso es lo que es. Una persona que es de una forma delante de ciertas personas y es de otra forma delante de otras personas, es un hipócrita. Una persona que habla de una forma pero se comporta de otra, es un hipócrita. Y durante mucho tiempo me dejé influenciar por mi círculo. Tenía estas mismas relaciones que tenía Sansón con filisteos. Yo recuerdo una charla que tuve con mi papá y que mi papá siempre me advertía. Me decía, ojo con quién te juntás. Yo digo, no, y yo, no pasa nada, yo te lo tengo controlado, tranquilo. Ojo con quién te juntás, me decía. Y uno, como es joven, piensa literalmente que tiene todo controlado. Hasta que en algún momento, de tanto juntarme, me fui alejando de Dios. Esas relaciones me fueron alejando de Dios. Y terminó pasando lo que decía mi papá. Y después cuando llegué y le conté, me dijo, el famoso, ¿qué te dije? El que nadie quiere escuchar. ¿Qué te dije yo? Y ahí entendí, porque soy bastante cabeza dura. Yo no soy nadie extraordinario. Yo muchas veces me tengo que dar la cabeza contra la pared para entender. Sé que no es la forma, pero muchas veces suelo ser así. Soy cabeza dura. Pero bueno, lo entendí de la peor forma, pero por eso hoy estoy hablando de esto.
Si a vos tu papá te está diciendo, ojo con tus relaciones, o si hoy Dios te está diciendo, esas relaciones, esas amistades que tenés, ¿te alejan o te acercan a Dios? Es tiempo de parar la pelota. Porque una relación, una mala relación, te puede empujar a cosas muy, muy feas. Amén. El segundo punto, Sansón ignoró las señales de advertencia. La palabra de Dios dice que Dalila le preguntó ¿cuántas veces? 3, cuál era el secreto de su fuerza. Y Sansón le daba una respuesta falsa. Los filisteos aparecían, él se reía y quedaba todo ahí. O sea, que a Sansón le gustaba jugar con el pecado. Eso no fue algo casual. Eso fue deliberado. Eso fue necedad. Porque él decidió quedarse en el lugar. Aún sabiendo que Dalila le quería cortar su cabello, aún sabiendo que Dalila lo quería traicionar, él elige quedarse. Eso es necedad. Esa es la definición de necedad. En el momento que creemos que tenemos todo controlado, en el momento que si no, si esto yo lo tengo así, y nos quedamos ahí jugando con el pecado, eso se llama necedad. Y así funciona el pecado. Primero te entretiene, luego te acostumbra y después llega un momento en que haces algo malo y ya adentro no te sucede nada. Y ese es el momento más peligroso. En el momento que sabés que estás haciendo algo mal y por dentro decís, bueno, pues después pido perdón. Y todas las veces así, bueno, después pido perdón. En el momento que ya no existe esa advertencia adentro, que ya te da lo mismo, pecar o no, equivocarte o no, hacer el mal o no, es el momento donde tengo que prestar más atención. En Proverbios 6, 27 y 28 dice, ¿puede el hombre tomar fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿O andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Dios siempre advierte, siempre va a estar para advertirte, a través de un versículo, a través de una prédica, a través de un hermano que se acerca y te dice algo, a través de un sueño. Dios siempre te advierte. El problema es que muchas veces aprendemos a ignorar la voz de Dios. Por eso es importante estar en intimidad, por eso es importante ir a célula, por eso es importante venir a los discipulados, por eso es importante venir los domingos, por eso es importante mantenerse activo en el servicio, activo en la casa. Necesitamos estar todo el tiempo con nuestro espíritu latente, con nuestro fuego encendido. Porque en el momento que, como digo, esas advertencias no se empiezan a escuchar dentro de nosotros, es donde tengo que parar la pelota. ¿Qué está pasando? El tercer punto. Sansón abrió su corazón a quien no debía. En Jueces 16, del 16 al 17, dice algo que la verdad que te pone la piel de gallina. Dice, aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón. Le descubrió pues todo su corazón. Esa es la frase más peligrosa de toda
la historia de Sansón. El secreto más sagrado de su vida se lo entregó a la persona equivocada. Se lo entregó a la persona equivocada. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No todo el mundo merece el acceso a tu corazón. Podés ser amable con alguien, podés amar a alguien, podés ser generoso con alguien, pero aún así discernir que hay partes de tu llamado, que hay partes de tu corazón que no podés compartir con esa persona. Y la pregunta clave acá no es, ¿confío en esa persona? No. ¿Esta persona cuida lo que le entrego o lo usa en mi contra? Así como Sansón con Dalila. ¿A quién estoy abriendo mi corazón? Vos no le podés contar tus problemas a cualquier persona. Vos no podés compartir tus debilidades con cualquier persona. Porque el enemigo sabe cómo utilizar eso después, tu contra. Para eso está tu líder de célula, para eso están los encargados de los jóvenes, para eso están nuestros apóstoles también. Amén. La última decisión, y que creo que la más grave de todas, Sansón no se dio cuenta cuando Dios se había apartado. Jueces 16:20. Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Él no se había dado cuenta que la presencia de Dios ya se había ido. Yo no me quiero imaginar siquiera un segundo lo que habrá pasado por el cuerpo de Sansón en el momento que sintió que su presencia ya no estaba con él, que la presencia de Dios ya no estaba con él. Es importante tener sensibilidad en nuestro espíritu, en nuestro corazón, para saber cuándo es momento de parar las orejas, de parar la pelota. En Salmo 51, del 10 al 11, hay un salmo que escribió David, y David era una de las personas que entendía esto. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. En el momento que se pierde la presencia, está frito. Te lo puedo garantizar que está frito. No hay nada peor que sentir que estás solo. Pero estoy hablando de la verdadera soledad. Esa soledad que sentís cuando sentís que no está la presencia. David entendía a la perfección esto. Todos conocemos la historia de David. David adulteró, David asesinó. Aún así, en su momento de mayor oscuridad, en su momento de mayor presión, él le dijo a Dios, sacame todo lo que tengo, pero no me saques tu presencia.
saques tu presencia. Ahora, dentro de toda la historia de Sansón hay una buena noticia, porque no todo es negativo. Si bien todos conocemos el final de Sansón, para los que no saben, a Sansón le sacaron sus ojos, terminó encadenado, encarcelado, burlado, porque dice que en un momento lo llevaron delante de las personas más importantes y se burlaban de él. Aún así, todo, yo le doy gracias a Dios porque Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Andá a saber por qué los que estaban ahí, los que le cortaban el pelo, nunca se percataron de que le estaba creciendo el pelo. Y después todos conocemos la historia. Sansón recuperó su fuerza. Si bien no tuvo un final feliz, entre comillas, ¿no? Pero dicen que ahí en la cárcel, donde él estaba encarcelado, triste, abandonado, sin libertad, sin dignidad, sin poder mirar, se acordó de Dios y dice que clamó. Y el pelo le volvió a crecer. Esa es la buena noticia de Dios. La palabra de Dios hablaba en mi vida y me hacía ver estas 4 decisiones. Y yo siempre que predico, que el apóstol me dice que predique, trato de predicar algo que me haya sucedido. Por eso esta palabra me habló mucho a mi corazón. Porque muchas veces somos nazareos solamente los domingos. Y en la semana somos como Sansón. Relacionándonos con filisteos, tomando malas decisiones, abriéndole nuestro corazón a las personas incorrectas, jugando con el pecado. Y no es tiempo de jugar. No es tiempo de jugar. Es tiempo de estar atento. Es tiempo de ser valiente. Es tiempo de dejar las chiquilinadas de lado. Y Dios hablaba a mi vida. Dios hablaba a mi vida. Hace un tiempo atrás estaba hablando con Geraldina por una situación que había ocurrido con X persona. Y yo le decía a Geraldina, digo, Gerald, al final yo siempre trato de hacer las cosas bien y me enrosqué en ese pensamiento y dije, no, Gerald, ¿sabes qué? Voy a dejar todo. Le dije, no, y Geraldina, pero ¿por qué? Y ella a veces no me entiende, todavía hay cosas que por ahí como diciendo, ¿por qué reaccionás así? Y yo le decía, no, porque uno trata de hacer las cosas bien, trata de ser amable, y igualmente suceden cosas, y yo, capaz, y no fue como que yo estaba poniendo como excusa a la otra persona, sino era algo mío, algo de decir, siempre hago las cosas mal, o hice algo mal. Entonces mi primer pensamiento que vino fue, no, ¿sabes qué? Ya lo dijo todo, ya está, voy a hablar con el apóstol y... ¿Por qué somos así? Y pude sentir la voz de Dios hablando a mi vida. Y diciendo, no es tiempo de andar con chiquilina. No es tiempo de ser dudar. No es tiempo de ser oscilantes en nuestras decisiones. No es tiempo de un día estar arriba y otro tiempo estar abajo. No es tiempo de enojarnos, como dije, por chiquilinadas, ni querer abandonar por chiquilinadas. Es tiempo de ser firmes, constantes. Es tiempo de estar unidos como cuerpo, como familia. Y más que nada, tomarte el nazarelato en serio. Decirle a que está a tu lado, no te olvides que son nazareo, ¿eh? No te olvides que son nazareo. Ponete de pie en esta noche.
Dios es un Dios de oportunidad. Quizás esta noche, si estás aquí, esta predicación sea para vos y sea Dios hablándote a tu vida, diciéndote: nunca es tarde. Estás a una oración de poder volver a contactar con Él, de poder volver a sentir su amor. Estás a un paso. Nunca es tarde. Nunca, nunca es tarde. Cerrá tus ojos ahí y vamos a orar. Señor, Padre del cielo, te doy la gloria, te doy la honra, te exalto, te adoro y te bendigo, Padre del cielo. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra, Señor, soltada hoy. Gracias, Padre del cielo, Señor, porque vos estás pendiente todo el tiempo de nosotros. Gracias, Dios, porque vos sos un Dios de oportunidades, Señor. Gracias, Dios. ¿Dónde estaríamos si tú, Señor, no fueras un Dios de oportunidades? Hoy, Espíritu Santo, Señor, como hijo, Padre, reconozco que muchas veces me olvido que fui apartado. Y te pido perdón por ser esa persona que un día está arriba y otro día está abajo. Hoy entendimos que nuestro propósito es algo eterno. Hoy, Señor, queremos alzar nuestras manos, Señor, y que se nos revele verdaderamente de que vos tenés un plan perfecto para mi vida.